buenas tardes. Estamos aquí en Viña del Mar, un día de lluvia, con Martin Krause. Él es un profesor, economista argentino, y estamos aquí para hablar de economía. Martín vino cordialmente en este contexto de la Universidad del Cato, Fundación para el Progreso, que realizamos ahora en diciembre del año 2012. Y vamos a hablar sobre un tema que nos tiene bastante preocupados en Chile, Martín, que es el caso argentino, que, bueno, hace mucho tiempo estamos preocupados viendo lo que ocurre. No es una novedad, pero todo el mundo se pregunta y dice, bueno, Argentina hace tiempo viene mal, y de alguna manera logra postergar una especie de desenlace final de crisis a raíz del precio de los commodities. No sé, hay muchos factores que pueden influir en esto. ¿Tú qué nos puedes contar del caso argentino ahora y cuál es tu mayor preocupación, digamos? En este momento la preocupación más que económica es de tipo político y referida a las libertades civiles. Hay una clara visión del gobierno que no cree en principios básicos como la república, la división de poderes, que entiende que todo el cambio social se produce a partir de la concentración de poder, de mayor control de poder y de uso de ese poder, que cree que el haber obtenido el 54% de los votos le da un mandato para cambiar la estructura institucional del país, y por lo tanto que está lanzado a eso a través de una frase que se ha hecho famosa luego de la última elección, donde la presidenta misma ha dicho vamos por todo, con todo lo que eso significa. Entonces en este momento yo creo que ese es además de que se van acumulando lentamente problemas económicos, pero ahora específicamente el problema que está enfrentando el país es ese. ¿Y qué tan viable ves tú que Cristina Kirchner gobernando logre consolidar estas transformaciones institucionales que está proyectando para ir por todo, para tomarse todo en definitiva, que es la misma frase que ella usa? Sí, el peligro existe, creo, o por lo menos no sé si es una manifestación de deseos o una interpretación correcta de la realidad. Me parece que no va a poder ser. De hecho, ella está en una posición debilitada ahora. Ha sufrido dos manifestaciones espontáneas masivas como nunca ha habido en la historia de la Argentina, en los últimos, tanto sea en septiembre como en noviembre. Sobre todo la de noviembre ha habido algo así como, te diría, 500.000 de personas en las calles en distintas ciudades del país. Todo eso organizado por nadie, porque todo ha sido organizado nada más que por redes sociales, y donde la gente ha salido a mostrar su descontento, y eso creo que además se están mostrando cada vez más confrontados con ella líderes sindicales que tradicionalmente son peronistas y que muchos de ellos incluso eran fuertes aliados de este mismo gobierno hace 2 o 3 años atrás, ahora son parte de la oposición. Y por último empiezas a ver en el peronismo también cómo se empiezan a posicionar aquellos que pretenden tener chances en el futuro, lo cual le quita peso también, que por el momento no se independizan totalmente porque dependen en buena medida de los fondos que reciben del gobierno central, pero en la medida que vayan entendiendo que hay menos chances de la continuidad de este programa, digamos, y de esta presidenta, cada vez van a actuar de forma más independiente. O sea que yo creo que si sumas todo eso, las chances son pocas hacia futuro, pero el problema tal vez más serio sea que cuanto menos chances tienen, más agresivos se vuelven. ¿Cómo ves tú la situación económica proyectándola de aquí a un poco tiempo más? ¿Qué tanto oxígeno tiene por ese lado? Porque eso obviamente es muy relevante, cómo se va a desarrollar todo este asunto. El país está atravesando lo que típicamente conocemos como estanflación. Es decir, la economía no está creciendo, este año va a llegar a un índice de crecimiento del PBI nulo prácticamente, siendo que el resto de Latinoamérica está mostrando buenos índices de crecimiento, y no solamente eso, sino con un índice de inflación de alrededor del 25 y del 30%. Entonces está claramente en una situación de ese tipo, y además se ha quedado prácticamente sin instrumentos como para salir de esta situación. Y paradójicamente se ha quedado sin instrumentos desde ya, sin lo que diríamos son los instrumentos correctos, como establecer una severa correcta política fiscal y monetaria, y generar impulsos a la inversión y destrabar las barreras para la inversión. Incluso se ha quedado sin elementos desde el punto de vista
tradicional keynesiano, ya no tiene con qué empujar la demanda si es que cree que eso la pudiera sacar de esta situación, porque se ha gastado todos los recursos que andaban dando vueltas por allí. Entonces está en una situación que incluso desde su propia perspectiva está claramente limitada, ¿no? Y la pregunta es, suponiendo que Cristina Kirchner y los Kirchner, o esa área, digamos, del peronismo no logra prosperar en el futuro, ¿qué viene después? ¿Qué crees tú que es lo que viene después? ¿Puede haber un retorno a cierta sanidad? ¿Hay una probabilidad alta de que haya cierta sanidad en el manejo de la administración? ¿O puede ser algo incluso peor? Yo dudo de que sea peor. Me parece que hay una demanda general de la población de moderación. Por lo menos de alguna persona que sea amable, te diría. Que con eso ya la gente estaría más o menos contenta. Y además alguien que no generara tanto tipo de conflicto y confrontación. Entonces creo que a cualquiera que sea el próximo presidente va a tener ese tipo de características, que puede ser en ese sentido más cercano, digamos, a los Kirchner o menos cercano a los Kirchner, pero va a tener esas características. No creo que sea alguien que realice reformas profundas, pero que seguramente le va a prestar más atención a la institucionalidad, a no destruir instituciones y a no pasar por encima de eso. Y bueno, y si la coyuntura internacional sigue siendo favorable, ya con eso uno diría es suficiente. Ya nos estamos conformando con muy poco, como te das cuenta. ¿Tiene alguna esperanza el liberalismo en Argentina de transformarse en una corriente de ideas que de algún modo defina la política económica, la política pública? ¿O eso está completamente perdido? Porque vemos que estas crisis son absolutamente generadas por el intervencionismo, el populismo. Sí. Pero lo que mencionaste es exactamente correcto. Lo que produce en buena medida un cambio y altera eso es la sensación o la existencia real de una crisis. Si se produce una crisis profunda, entonces la gente se va a dar cuenta, digamos, de que acá la esencia de los problemas fue todo este descalabro que se ha ocurrido durante estos años, y entonces en ese caso sí se va a plantear buscar una interpretación diferente y buscar una visión distinta, para lo cual el liberalismo ahí puede tener alguna oportunidad, aunque corre con la desventaja lamentable de ser asociada con lo que ocurrió en los 90 y con la terrible crisis del 2001. Entonces, la verdad es que para sacarse ese estigma de encima vamos a tardar mucho tiempo todavía. Bueno, Martín, esperemos que ese estigma lo podamos resolver rápidamente en Argentina, y yo quería agradecerte por esta entrevista y muchas gracias a ustedes por haber visto este video, y nos vemos en una próxima oportunidad.